Saludos, buscadores de susurros, y bienvenidos un día más a Susurros del Más Allá. Me gustaría empezar este programa con una pregunta. ¿Qué imagen tenéis de Jesucristo? ¿Hay una razón para creer que era un joven pastor, un hombre barbudo que permanece hasta hoy en nuestro pensamiento? Un nuevo estudio de apenas hace unos meses, del 26 de abril de 2022, de este mismo año, supervisado por el doctor Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia, en Bari, ha concluido que la sábana santa de Turín data del primer siglo. Los rayos X de gran angular han podido medir la degradación estructural de la celulosa del lino de la sábana. El dato que arroja la medición es el de una tela que proviene de Masada, en Israel, en torno al año 55-74 después de Cristo. Dato que contradice a la prueba de carbono 14 de 1988, hecha a hilos del sudario y que databa la reliquia en la Edad Media. Todo esto por contaminación de la materia. El nuevo dato sugiere que la tela de la sábana santa de Turín se originó en la época de Cristo. ¿Queréis escuchar toda la historia? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. El sudario de Turín, también conocido como el síndone, o la sábana santa o santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre, que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. El sudario mide 436 centímetros por 113 centímetros. Se custodia en Turín, en la capilla de la Sábana Santa, construida expresamente para ese fin, a finales del siglo XVII, en 1668 a 1694, durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, duque de Saboya. Una obra maestra del barroco italiano, finalizada por Guarino Guarini, que encuentra dentro del complejo de edificios que incluye la catedral, el Palacio Real y el Palazzo Chiablese. Los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo
en el momento de su entierro y que el rostro que aparece es el suyo. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero en 1958 el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús. Se puede considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio del sudario comienza en 1898, cuando un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. En 1988, la Santa Sede autorizó la datación por carbono 14 de la sábana, que se realizó en 3 laboratorios diferentes, y los 3 laboratorios dataron la tela entre los siglos XIII y XIV, entre 1260 y 1390, más o menos. Sin embargo, en varias ocasiones se denunció que esta prueba no se llevó a cabo de forma correcta. En el imaginario del cristiano, la fisionomía de Cristo es clara, y el arte ha reproducido la escena del Evangelio a lo largo de los siglos, con algunos rasgos de Jesús claros y contundentes, sin confusión. Sin embargo, no siempre fue así. A partir de un cierto momento, Cristo empezó a aparecer en la historia como un hombre estilizado, delgado, más bien alto, y muy parecido al hombre que aparece difuso en la Sábana Santa de Turín. Pero esa figura humana no siempre fue vista. ¿Por qué coincidieron entonces imagen artística e imagen de la sábana a lo largo de los siglos? ¿Será verdad? En las catacumbas de la Santa Domitila, en Roma, se conserva una imagen del Buen Pastor, probablemente del siglo III. Durante mucho tiempo, esta imagen de Jesús como pastor va a ser el tema predilecto de los artistas cristianos. En sus representaciones, los primeros cristianos se inspiraron en el texto de San Juan, pero en absoluto era el hombre de barba de la iconografía tradicional, sino un muchacho que apacienta a la oveja. ¿Qué hizo cambiar a la iconografía cristiana y la representación del rostro de Cristo? En Historia eclesiástica griega de Evagrius, escrita alrededor del año 595, relata la desesperación de los elesianos
para evitar un asedio persa en el año 544. Cuando el enemigo construyó una gran rampa de asedio, los edesianos excavaron debajo de ella, apilando madera para quemarla sin éxito. Entonces trajeron la imagen divinamente creada que las manos humanas no habían creado. Cuando trajeron la imagen sagrada en el canal en lo que habían creado y la rociaron con agua, la pusieron en la pira y en los maderos. Y de inmediato las vigas se incendiaron. La rampa de asedio fue destruida y la ciudad salvada. Aunque la mayoría de los estudiosos dudan de los aspectos milagrosos, se cree que en algún momento del siglo VI, un icono alcanzó la fama de la imagen sagrada, no hecha con las manos de Edesa. Los Hechos Anónimos de Tadeo describió esta nueva forma de entender el origen de la imagen, y es otro documento de la llegada del Evangelio a Edesa en el siglo I, en la época de Abgar V. El mensajero del rey, Ananías, no pudo pintar a Jesús, así que él, Jesús, sabía cómo conocer el corazón y pidió lavarse, y se le dio una toalla, y cuando se lavó y se secó la cara con ella, y habiendo sido impresa su imagen sobre el lino, se la dio a Ananías, que en las traducciones posteriores se tradujo como doblado en 4, tetraiplón, y luego imprimió su rostro en sindón, que era lino. Racos y sindón son palabras comunes, pero tetradiplón, sorprendentemente, nunca se usó excepto para la imagen de Edesa, como una tela de 3 simples pliegues a lo ancho que, como la sábana santa de Turín, se convertía fácilmente en una tela con 4 capas dobles. Es un poco lío, pero bueno, una carta a mediados del siglo VII llamaba a la ciudad un trono santificado para la imagen de su adorable rostro y su glorificada encarnación. Las primeras tradiciones de Edesa indican que la tela en la que Jesús imprimió su rostro era muy reverenciada, pero se mantenía en gran secreto. Solo el arzobispo podía abrir el cofre en el que se guardaba el icono y ver la imagen, que estaba tapada con persianas que se abrían en raras ocasiones. Después, la tela salió de Edesa y fue llevada a Constantinopla. Pero su imagen ya había corrido de boca en boca por toda Europa.
en una imagen del Códice Pray de 1192 a 1195 aparece representado el sudario y el cuerpo con las mismas características en la posición, en las manos, 4 dedos por retracción del dedo gordo por la crucifixión, y en las piernas, que ahora puede verse a través de la tecnología. La ilustración del Códice de Pray incluiría una mortaja con el mismo tejido de patrón de espiga como el sudario, más 4 agujeros de quemadura cercanos a uno de los bordes con forma de L, tal y como se encuentra en el sudario de Turín. Pero ya antes, en el siglo VII, en las catacumbas de Roma, aparece una imagen paradigmática con un rostro que empezará a imponerse con la iconografía, siguiendo el canon de Mandilión de Edesa y del rostro del sudario. Una pintura del siglo VII encontrada en las catacumbas de Roma, con varias marcas de Vignon que incluyen una línea transversal y una caja superior abierta en la frente, una ceja levantada más que la otra y una fosa nasal más grande que la otra, según el modelo original de la sábana santa. El investigador Paul Vignon encuentra 15 marcas coincidentes entre el rostro de la catacumba y el rostro de la sábana santa. El Pantocrator de Santa Catalina del monte Sinaí del siglo VI tiene los 15 puntos coincidentes de Paul Vignon. La nariz alargada, la asimetría en los ojos, el ceño fruncido, la boca extrañamente cerrada, la marca en el cuello perfectamente reconocible como la de la sábana santa, igual. En el Solidus de Justiniano del año 680, moneda para todo el imperio, se grababa el rostro oficial de Jesús. En la moneda no se deja espacio a la imaginación. El rostro lleva la sombra en los ojos, la marca en la frente, la nariz alargada y aplastada, la barba de 2 puntas, la línea atravesando el cuello y los mechones, características visibles en el rostro de la sábana santa. En 1203, el cruzado Robert de Clary aseguró que en la iglesia de Santa María de la Blanquerna de Constantinopla existía una tela con la imagen de Jesús, donde estaba el sudario en el que nuestro Señor fue envuelto y que cada viernes se alzaba bien alto para que uno pudiera ver en él la figura de nuestro Señor. La cita tiene importancia porque es el primer testimonio
que se conoce de un sudario con la imagen que el arte, desde la salida de Edesa, de aquella tela misteriosa, ya no se había dejado de reproducir. El pago del tributo de Masaccio en 1428 es quizá una de las representaciones más elocuentes que la iconografía muestra de las características encontradas en el rostro de la sábana santa. El manto que salió de Edesa fue llevado a Constantinopla, de ahí a Turín. Parece ser. En 1898, el abogado turinés Secondo Pia se llevó la gran sorpresa al hacer una fotografía de la sábana santa para la veneración de los fieles. Al revelarla, vio ante sus ojos un positivo perfecto en lugar de un negativo. Su ayudante le preguntó qué había hecho con el negativo, y el fotógrafo le respondió: ese es el negativo. A continuación ocurrió lo previsto. Se le acusó de fraude. 33 años después, en 1931, Giuseppe Henriet vuelve a fotografiar el sudario con idéntico resultado. Se trataba de una imagen tridimensional, la imagen que desde Edesa viajó hasta Constantinopla, después a Francia y finalmente a Turín. Reflejaba el sufrimiento de un hombre de manera misteriosa, sin pigmento, hecho que la ciencia, aunque levanta acta de su existencia y de sus características, y de nuevo atrasa más la datación del lino, todavía no ha conseguido explicar la metodología de su creación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la sábana santa de Turín es la imagen grabada de Jesucristo? ¿O tan solo es un fraude? ¿O es una de las muchas que aparecieron a lo largo de la historia? ¿O todas ellas son la misma? Juzguen ustedes mismos. Y hasta aquí el programa de hoy. Miren de frente al misterio y ya saben, no hagáis caso a los susurros.